Hay segundos que cambian toda una vida. Segundos donde el mundo que conocías se rompe en pedazos y tienes que decidir qué hacer con los fragmentos. Esta es la historia de una mujer que vivió ese segundo y de la decisión más valiente que jamás tomó. Todo empezó con una llamada, una simple llamada telefónica que no debió escuchar, pero escuchó y nada volvió a ser igual. En un pueblo bonito del estado de Querétaro, en 1968, vivía una mujer llamada Beatriz. Tenía 26 años. Era maestra de primaria. Enseñaba a niños de tercer grado en la escuela del centro. Tenía el cabello castaño oscuro que se peinaba en un chongo bajo, ojos verdes que heredó de su abuela española, y una sonrisa que hacía que todos confiaran en ella. Beatriz estaba comprometida con un hombre llamado Fernando. Se casarían en 3 semanas. Ya tenían todo listo. El vestido, la iglesia, el salón, las invitaciones enviadas. 200 invitados confirmados, la torta ordenada, la banda contratada. Todo perfecto, todo planeado, todo como debía ser. Fernando era contador. Trabajaba en el ayuntamiento, tenía 30 años. Pelo negro peinado con gomina hacia atrás. Bigote fino bien recortado, usaba trajes de 3 piezas, aunque hiciera calor. Manejaba un Chevrolet azul del que estaba muy orgulloso. Venía de buena familia, los Sandoval, gente respetada en el pueblo, dueños de tierras, de propiedades, de apellido. Y Beatriz, según todos, había tenido suerte, mucha suerte. Porque Fernando pudo haberse casado con cualquiera, con la hija del alcalde, con alguna de las Rodríguez que tenían dinero de herencia, pero había elegido a Beatriz, la maestra, la que venía de familia modesta, la que vivía con su madre viuda en una casa chica de 2 cuartos. Todos se lo decían. «¡Qué suerte tienes, Beatriz! Fernando es buen partido. Vas a vivir bien». Y Beatriz asentía, sonreía, agradecía, porque eso era lo que se esperaba de ella. Pero había algo pequeño, algo que Beatriz trataba de ignorar, pero que estaba ahí como piedra en el zapato. Fernando era distante, no cariñoso, rara vez la besaba, nunca le tomaba la mano en público. Cuando Beatriz intentaba abrazarlo, él se ponía rígido. «No aquí», decía. «La gente nos está viendo». «¿Y qué importa?», preguntaba Beatriz. «Estamos comprometidos». «Importa», respondía Fernando. «Hay que guardar las apariencias». Y Beatriz dejaba de insistir, porque Fernando sabía de esas cosas, de apariencias, de lo que era apropiado, y ella confiaba en él. Pero 3 semanas antes de la boda, Beatriz empezó a notar otras cosas. Fernando cancelaba planes. «Tengo trabajo extra en el ayuntamiento». Llegaba tarde a sus citas. Se me hizo tarde con un cliente. Olía a perfume que no era de hombre. «Ah, eso. Fui a visitar a mi prima y me abrazó». Beatriz quería creer, necesitaba creer, porque ya estaba todo listo. El vestido colgaba en su cuarto, blanco, hermoso, esperando. Las invitaciones ya estaban en manos de todos. Su madre había gastado todos sus ahorros en el salón. No podía cancelar ahora, no podía. Y entonces llegó ese sábado, una semana antes de la boda. Beatriz había quedado de ver a Fernando en su casa para ultimar detalles. Beatriz llegó temprano. Tocó la puerta. Nadie abrió. Tocó otra vez. Nada. Recordó que Fernando le había dado una llave de emergencia. «Por si algún día me pasa algo y necesitan entrar». Beatriz sacó la llave. Abrió la puerta. «¿Fernando?», llamó. No hubo respuesta. La casa estaba en silencio. Entró. Cerró la puerta detrás de ella. Caminó por la sala. Todo en orden, limpio, formal, como era Fernando. Escuchó ruido arriba. Voces. No, una voz. La voz de Fernando, hablando por teléfono en su recámara. La puerta estaba entreabierta.
Beatriz se acercó. No quería espiar, pero la voz de Fernando sonaba diferente, suave, cálida, de una manera que nunca usaba con ella. Beatriz se quedó quieta al pie de las escaleras, escuchando. «Mi amor, ya sabes que no puedo cancelar la boda ahora», decía Fernando. «Todo está arreglado. Mi familia espera esto, pero nada cambia entre tú y yo. Nada. Beatriz es conveniente. Eso es todo. Tú eres la que yo amo». Silencio. La otra persona hablaba. Beatriz no podía escuchar qué decía, pero escuchaba cada palabra de Fernando. «Lo sé, mi vida, lo sé, pero piénsalo. Me caso con ella, cumplo con la familia, y tú y yo seguimos viéndonos, como hasta ahora. Nadie tiene que saber, ella nunca va a sospechar. Es simple, inocente, no se da cuenta de nada». Beatriz sintió que las piernas le dejaban de sostener. Se apoyó en la pared. El corazón le latía tan fuerte que pensó que Fernando lo iba a escuchar desde arriba. «Te prometo que en 2 años me divorcio», continuaba Fernando. «Invento algo, incompatibilidad, lo que sea. Pero ahora no puedo. Mi padre me desheredaría, me quedaría sin nada. Solo dame 2 años». Más silencio. Luego Fernando se rió, una risa íntima, cómplice. «Te amo, Gabriela. Solo a ti. La boda es solo teatro, nada más. El sábado me caso. El domingo te veo. ¿Te parece? Podemos ir a Guanajuato como querías. Nadie nos conoce ahí». Beatriz no escuchó más. Salió de la casa. Cerró la puerta despacio. Tan despacio que no hizo ruido. Caminó por la calle. No sabía hacia dónde iba. Solo caminaba. Las lágrimas le corrían sin control, pero no hacía sonido. Era como si su cuerpo supiera que si empezaba a gritar, nunca iba a parar. Llegó a una banca en la plaza. Se sentó. La plaza estaba vacía. Era sábado por la tarde. Todos estaban en sus casas. Beatriz se quedó ahí, quieta, mirando al piso, tratando de entender lo que acababa de escuchar. Fernando no la amaba. Nunca la había amado. Era conveniente, simple, inocente. Esas palabras se repetían en su cabeza como disco rayado. Se quedó ahí hasta que oscureció. Luego se levantó, caminó a su casa. Su madre estaba en la cocina preparando la cena. «¿Dónde estabas? Ya me estaba preocupando». «Fui a ver a Fernando», mintió Beatriz. Su voz salió normal, tranquila. Incluso ella se sorprendió. «¿Todo bien con los preparativos?» «Sí, mamá, todo bien». Esa noche, Beatriz no durmió. Se quedó acostada mirando el techo. El vestido blanco colgaba del armario. Lo veía desde la cama. Hermoso, caro. Su madre había trabajado horas extra durante meses para pagarlo. Su madre, que ya había enviado las invitaciones, que ya había pagado el salón, que ya le había dicho a todo el pueblo que su hija se casaba con un Sandoval. Beatriz podía cancelar, podía decir la verdad, pero entonces su madre quedaría en vergüenza. El pueblo entero hablaría. Las 200 personas que iban a ir a la boda quedarían burladas, y ella sería la rechazada, la dejada, la que no fue suficiente. O podía casarse, fingir que no sabía nada, cumplir con lo que todos esperaban, vivir la mentira. O podía hacer algo diferente, algo que nadie esperaba. Antes de continuar con lo que pasó después, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que viene te va a sorprender. El domingo por la mañana, Beatriz se levantó temprano, se bañó, se peinó, se puso un vestido sencillo azul marino.
Desayunó con su madre. No dijo nada de lo que había escuchado. Actuó normal, tranquila. «Voy a salir un rato, mamá», dijo después de lavar los platos. «¿A dónde?» «A caminar. Necesito pensar en unas cosas». Su madre no preguntó más. Beatriz salió, pero no fue a caminar. Fue al ayuntamiento. Entró. Subió las escaleras hasta las oficinas administrativas. Tocó la puerta de la oficina del secretario municipal, un hombre mayor llamado don Tomás. «Adelante», dijo la voz desde adentro. Beatriz entró. Don Tomás levantó la vista sorprendido. «Señorita Beatriz, ¿qué la trae por aquí?» «Don Tomás, necesito pedirle un favor y necesito que quede entre usted y yo». Don Tomás la miró con cuidado. «¿Qué clase de favor?» «Necesito ver el registro de matrimonios. Específicamente, necesito saber si Fernando Sandoval se ha casado antes, o si tiene algún impedimento legal para casarse». Don Tomás frunció el ceño. «Eso es información delicada». «Lo sé, pero me voy a casar con él en una semana y necesito saber la verdad». Don Tomás pensó largo rato. Luego asintió. «Dame un momento». Bajó al archivo. Regresó con una carpeta. La abrió. Revisó papeles. Fernando Sandoval Gutiérrez, 30 años, soltero, sin impedimentos legales. Cerró la carpeta. ¿Eso es todo lo que necesitaba saber? Sí, gracias, don Tomás. Beatriz salió. No era eso lo que buscaba en realidad, pero necesitaba confirmarlo. Fernando no estaba casado. Así que Gabriela no era esposa, era amante, y eso significaba que Beatriz tenía opciones. Pasó los siguientes días planeando, en silencio, en secreto. Nadie notaba nada raro. Seguía sonriendo, seguía asintiendo cuando la gente le hablaba de la boda, seguía actuando como la novia emocionada. Pero por las noches, en su cuarto, escribía, planeaba, decidía. El jueves, 3 días antes de la boda, Beatriz fue a ver a Fernando. «Amor, quiero que pasemos el viernes juntos», le dijo. «Solo nosotros, antes de la boda, para despedirnos de la soltería». Fernando dudó. «No sé si pueda. Tengo cosas pendientes». «Por favor», insistió Beatriz poniendo cara de súplica. «Es solo un día. Después tendremos toda la vida juntos. Pero este día quiero que sea especial, solo tú y yo». Fernando cedió. «Está bien, el viernes. ¿Qué quieres hacer?» «Quiero que vayamos a Guanajuato. Conozco un lugar bonito, un hotel en el centro. Podemos pasar el día ahí. Caminar, cenar, regresar el sábado temprano para los últimos arreglos». Fernando se puso tenso. «¿Guanajuato?» «Sí, siempre he querido ir. Y dijiste que después de casados íbamos a viajar». «Está bien», dijo Fernando. «Guanajuato está bien». El viernes por la mañana, Beatriz y Fernando salieron hacia Guanajuato. El viaje tomó 3 horas. Fernando manejaba callado. Beatriz miraba por la ventana. Ninguno hablaba mucho. Llegaron al hotel que Beatriz había reservado, un hotel colonial en el centro histórico. Hermoso, romántico. Fernando pagó. Subieron a la habitación. «Voy a refrescarme», dijo Beatriz. Entró al baño. Se quedó ahí varios minutos. Cuando salió, Fernando estaba sentado en la cama. «Fernando», dijo Beatriz sentándose junto a él, «necesito preguntarte algo, y quiero que me respondas con honestidad». Fernando se puso tenso. «¿Qué? ¿Me amas?» «¿Qué clase de pregunta es esa? Nos vamos a casar en 2 días». «No pregunto por la boda. Pregunto si me amas. De verdad». Fernando la miró. «Claro que te amo». Beatriz asintió. «¿Y hay alguien más?» Fernando se puso pálido. «¿Qué? Si hay alguien más. Otra mujer. Alguien con quien me estás engañando». «No, no hay nadie». «¿Por qué preguntas eso?» Beatriz lo miró directo a los ojos. «Porque escuché tu llamada el sábado pasado,
Cuando fui a tu casa, estabas hablando por teléfono con Gabriela. El color se le fue de la cara a Fernando completamente. Se quedó callado, la boca abierta, los ojos muy grandes. Escuché todo, continuó Beatriz con voz tranquila, que soy conveniente, que soy simple, que es solo teatro, que piensas divorciarte en 2 años. Todo. Fernando tragó saliva. Beatriz, yo... No, interrumpió Beatriz, no digas nada, porque lo que sea que digas va a ser mentira. Como todo ha sido mentira. Se puso de pie, caminó hasta la puerta, abrió su bolso, sacó un sobre, se lo extendió a Fernando. ¿Qué es esto?, preguntó Fernando con voz temblorosa. Ábrelo. Fernando abrió el sobre. Adentro había una carta, escrita a mano, por Beatriz. Fernando leyó. La carta decía: Querido Fernando, para cuando leas esto, yo ya me habré ido. No voy a casarme contigo. No porque no pueda, sino porque me respeto demasiado como para vivir una mentira. Escuché tu llamada con Gabriela. Escuché cada palabra y en ese momento tuve 2 opciones. Podía fingir que no sabía nada y casarme igual. O podía tener el valor de decir que no. Elegí la segunda. No le voy a decir a nadie por qué cancelé la boda. Eso te lo dejo a ti. Puedes inventar lo que quieras. Decir que yo cambié de opinión, que me asusté, que no estaba lista. No me importa qué digas, pero sí te voy a decir algo. Gracias. Gracias por enseñarme que es mejor estar sola que mal acompañada, que es mejor enfrentar la vergüenza temporal de cancelar que la humillación permanente de ser la esposa ignorante. Y gracias por mostrarme que yo valgo más de lo que tú crees. Espero que seas feliz con Gabriela, o que no lo seas. En realidad, no me importa, porque a partir de hoy, tú ya no formas parte de mi vida. Adiós. Beatriz. Fernando terminó de leer. Levantó la vista. Beatriz ya no estaba en la habitación. Corrió a la puerta, la abrió, corrió al pasillo, bajó las escaleras, salió a la calle, buscó. Beatriz no estaba por ningún lado. Había desaparecido, con su bolso, con su dignidad, con su futuro. Lo que Fernando no sabía es que Beatriz había planeado todo. Había reservado otro cuarto en otro hotel bajo nombre falso. Había dejado ropa ahí el día anterior. Tenía dinero guardado. Dinero que había estado ahorrando durante meses sin que nadie supiera. Esa noche, Beatriz durmió sola en su cuarto de hotel. Lloró. Lloró mucho. No por Fernando, sino por lo que pudo haber sido, por la vida que casi vivió, por la trampa en la que casi cayó. Ahora que ves cómo cambió todo para ella, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez descubriste una traición justo antes de un momento importante? ¿Tuviste el valor de cancelar o seguiste adelante? Me encantaría leer tu historia en los comentarios. Y si conoces a alguien atrapado en una relación falsa, compártele este video. A veces, una historia es lo que alguien necesita para tomar la decisión que ya sabe que debe tomar. Continuemos. El sábado por la mañana, el día de la boda que nunca fue, Beatriz tomó un autobús. No de regreso a su pueblo, sino a la Ciudad de México. Llegó por la tarde. Buscó una pensión barata. Rentó un cuarto por una semana y empezó a buscar trabajo. Mientras tanto, en el pueblo había caos. La iglesia estaba lista. El salón decorado, los invitados llegando. Pero no había novia, ni novio. Fernando había regresado el viernes por la noche, destrozado, humillado. Su familia exigía explicaciones. ¿Dónde está Beatriz? ¿Qué pasó? Fernando no podía decir la verdad, así que mintió. Se asustó, dijo que no estaba lista, canceló todo. La madre de Beatriz, cuando Fernando fue a darle la noticia,
Casi se desmaya. Eso es imposible. Beatriz estaba emocionada. Algo pasó. ¿Qué le hiciste? Nada, señora. Ella decidió. Yo también estoy destrozado. Pero la gente del pueblo no era tonta. Empezaron a hablar, a sospechar, y alguien eventualmente mencionó haber visto a Fernando varias veces con una mujer que no era Beatriz, una tal Gabriela, secretaria en una oficina del gobierno estatal. Las piezas empezaron a unirse, y Fernando, en lugar de ser visto como la víctima, empezó a ser visto como el culpable. Su familia, orgullosa y correcta, quedó en vergüenza. Su padre lo confrontó. Fernando confesó. No todo, pero suficiente. Lo corrieron de la casa. Le quitaron su puesto en el ayuntamiento. Se quedó sin trabajo, sin familia, con solo Gabriela, que cuando se enteró de todo el escándalo, lo dejó también, porque una cosa era ser la amante secreta de un hombre respetable, y otra muy diferente era ser la novia pública de un hombre humillado. Mientras tanto, en Ciudad de México, Beatriz encontró trabajo, como maestra en una escuela privada. Le pagaban mejor que en el pueblo. Rentó un departamento pequeño, nada lujoso, pero era suyo. Los primeros meses fueron difíciles. Extrañaba a su madre, extrañaba su pueblo, extrañaba la vida que casi tuvo. Pero no se arrepentía, ni un segundo. Con el tiempo, su madre entendió. Beatriz le había enviado una carta explicándole todo. Su madre lloró. Lloró por lo que su hija había tenido que pasar sola. Pero también sintió orgullo. Orgullo de tener una hija con tanto valor. Pasaron 2 años. Beatriz seguía en la Ciudad de México, seguía enseñando, pero ahora también estaba estudiando una maestría en educación, becada, porque era brillante, porque cuando canalizó toda esa energía que antes dedicaba a complacer a Fernando en complacerse a sí misma, descubrió que era capaz de mucho más de lo que creía. Un día, en la universidad, conoció a un hombre, profesor de literatura. Se llamaba Andrés. Era callado, amable, la trataba con respeto, la miraba como si realmente la viera, no como objeto, no como conveniencia, sino como persona. Empezaron a hablar después de clases, luego a tomar café, luego a caminar. Y Beatriz, que había cerrado su corazón después de Fernando, sintió que empezaba a abrirse otra vez, despacio, con cuidado, pero se abría. Andrés nunca la presionó, nunca le pidió nada, solo estaba ahí, presente, real, y eso era suficiente. Se casaron 3 años después, no en iglesia grande, en una ceremonia pequeña, en un jardín, con 20 personas, la madre de Beatriz, algunos amigos, nadie del pueblo, nadie que la conociera antes. Beatriz usó vestido blanco otra vez, pero este vestido era diferente. Lo había elegido ella, lo había pagado ella. Y cuando caminó hacia Andrés, no sentía miedo, sentía paz. Vivieron bien, no ricos, pero felices. Tuvieron 2 hijas, las criaron con amor, y Beatriz les enseñó algo que ella había aprendido de la manera más dura. Les enseñó que el valor no está en cumplir las expectativas de otros, está en respetar las tuyas propias. Años después, Beatriz supo qué había pasado con Fernando. Se había mudado a otro estado. Trabajaba en una oficina sin nombre. Vivía solo. Nunca se casó. La gente del pueblo todavía hablaba de él, no con respeto, con lástima. Y Gabriela, la amante, se había casado con alguien más, alguien que también resultó serle infiel, y ahora vivía sola también, amargada, culpando al mundo de su mala suerte. Beatriz no sintió satisfacción al escuchar eso, no sintió venganza, solo sintió neutralidad, como cuando escuchas noticias de gente
que alguna vez conociste, pero que ya no forman parte de tu vida. Escucha esto con atención, porque la historia de Beatriz tiene lecciones que pueden salvarte de vivir una vida que no elegiste. Primera lección. Cancelar algo importante no es debilidad, es valor. La gente confunde seguir adelante con fuerza, pero a veces detenerse es la verdadera fuerza. Beatriz pudo haberse casado. Todo estaba listo. Todos esperaban que lo hiciera. Pero se detuvo. Y eso requirió más valentía que cualquier otra cosa. Segunda lección. La vergüenza temporal es mejor que el sufrimiento permanente. Beatriz sabía que cancelar la boda iba a causar escándalo, que la gente iba a hablar, que su madre iba a sufrir. Pero también sabía que casarse con Fernando iba a causar sufrimiento por años, tal vez décadas. Eligió la vergüenza corta y le salvó la vida. Tercera lección. Cuando alguien te muestra quién es, créele. Fernando mostró quién era. Distante, frío, mentiroso. Beatriz vio las señales, pero las ignoró porque quería creer, porque la boda ya estaba planeada, porque todos esperaban que se casara. Pero cuando finalmente escuchó la verdad en sus propias palabras, no pudo seguir mintiendo a sí misma. Cuarta lección. Estar sola es mejor que estar acompañada por la persona equivocada. Beatriz pasó años sola, sin pareja, trabajando, estudiando, construyendo su vida, y esos años no fueron pérdida, fueron inversión en sí misma. Y cuando Andrés apareció, ella ya era completa, ya no necesitaba a alguien, elegía a alguien, y esa diferencia lo es todo. Quinta lección. El respeto propio no es egoísmo, es supervivencia. Beatriz se respetó a sí misma cuando decidió no casarse, y eso fue lo más importante que pudo hacer, porque una mujer que no se respeta a sí misma no puede esperar que otros la respeten. Sexta lección. Las decisiones difíciles se toman en momentos de claridad. Beatriz tuvo claridad cuando escuchó esa llamada. Podría haber dudado, podría haber confrontado a Fernando primero, podría haber intentado arreglarlo, pero no lo hizo, porque en ese momento de claridad supo exactamente qué hacer y confió en ese conocimiento. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces has seguido adelante con algo que sabías que estaba mal porque ya habías invertido mucho tiempo o dinero? ¿Cuántas veces has ignorado las señales porque cancelar era más incómodo que continuar? ¿Cuántas veces has vivido la vida que otros esperaban en lugar de la vida que merecías? Porque eso es lo que hacemos. Nos casamos con la persona equivocada porque ya mandamos las invitaciones. Seguimos en el trabajo que odiamos porque ya llevamos años ahí. Mantenemos amistades tóxicas porque tenemos historia. Y todo por miedo. Miedo a la vergüenza. Miedo al qué dirán. Miedo a empezar de nuevo. Pero Beatriz nos enseñó que empezar de nuevo no es fracaso, es liberación, es salvación, es la oportunidad de construir algo verdadero en lugar de seguir sosteniendo algo falso. Y sí, duele, claro que duele. Beatriz lloró, sufrió, extrañó, dudó, pero siguió adelante. Y del otro lado de ese dolor estaba una vida que valía la pena, una vida elegida, no impuesta. Así que si estás en tu momento, Beatriz, si acabas de descubrir algo que cambia todo, si estás a punto de hacer algo importante y sabes, en el fondo, que está mal, detente. No importa qué tan avanzado esté, no importa cuánto hayas invertido, no importa qué vaya a decir la gente, detente. Y pregúntate, ¿esto es lo que quiero? ¿O es lo que se supone que debo querer? Porque hay una diferencia enorme, y vivir esa diferencia es la línea entre una vida feliz y una vida de arrepentimiento. Beatriz eligió bien. No fue fácil, pero fue correcto.
Y 30 años después, mirando a sus hijas, sosteniendo la mano de Andrés, viviendo en paz, supo que aquella decisión en aquel hotel de Guanajuato había sido la más valiente de su vida. No la decisión de irse, la decisión de respetarse, de valorarse, de creer que merecía más de lo que Fernando estaba dispuesto a darle. Y así fue como una mujer que escuchó una llamada secreta justo antes de su boda, tuvo el valor de cancelar todo y empezar de nuevo. No porque fuera especial, no porque fuera perfecta, sino porque tuvo el valor de escuchar esa voz interna que le decía, esto no está bien. Y le creyó. Por encima de todo, le creyó.